Déjeme en estos momentos saludar al ingeniero Gerardo Castilleja Chávez, corresponsal en México del semanario internacional Executive Intelligence Review, fundado por Lyndon LaRouche, y sé que tiene mucho que aportar en este tema. Ingeniero, le agradezco mucho que nos acompañe. Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto estar con tu auditorio. Buenas noches. Realmente agradezco que podamos comentar un tema que es fundamental. Antes que nada, yo quisiera que viéramos un cuadro estratégico, porque el sureste del país no es solamente nuestros estados en problemas, nuestro sureste siempre abandonado. En realidad, el sureste del país, ¿verdad? Es una región de un tremendo potencial. Tenemos ahí, el agua del país está en el sureste. Tenemos más o menos 31 millones de metros cúbicos de agua dulce que se puedan aprovechar para las sequías que tenemos continuamente en el norte y noroeste. Pero quisiera yo que viéramos, antes de entrar en el tema de qué significa el sureste del país y las obras de infraestructura, veamos un poco qué es lo que está pasando en el mundo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de emitir un comunicado sobre Costa Rica y le está advirtiendo al gobierno costarricense que no puede seguir con los proyectos que la compañía china, la CCC, que es una principal corporación de construcción e infraestructura de China, una de las más grandes del planeta, está llevando a cabo una autopista que va de la capital a la costa costarricense. Y el Departamento de Estado lo que está alegando de los Estados Unidos es que no debe seguir el gobierno de Costa Rica porque eso está ayudando a que China mantenga una política expansionista en América Latina y no se puede permitir. Entonces, esto nos da una idea de que las obras de infraestructura que permiten a las naciones, y eso lo vamos a explicar ahora, la permiten a las naciones liberarse de las ataduras de todo este subdesarrollo, de esta crisis continua, recurrente que tenemos, ¿verdad? Las obras planificadas, diseñadas para poder incrementar la capacidad productiva en cada rincón de una nación, son interrumpidas deliberadamente por razones totalmente geopolíticas. Es interesante porque Costa Rica fue la primera nación de América Latina que firmó acuerdos de cooperación amplios con China para llevar a cabo construcción de infraestructura. Incluso Panamá también lo hizo, está en construcción un ferrocarril que probablemente van a querer sabotear, un ferrocarril importantísimo, estratégico. Panamá no tiene ferrocarriles y ese ferrocarril ya se ha trazado la idea de que vaya desde Panamá hasta la frontera de Chiapas con México. Va a ser el primer tren que va a empezar a conectar a México con Centroamérica. Y es ahí donde quiero que podamos centrarnos, que nuestro auditorio, Vicente, lo vea. Las naciones de América Latina necesitan la integración con la ruta de la seda de China. El proyecto más ambicioso que se haya trazado en la historia reciente del mundo, y los proyectos del sureste del país que ha no solo pronunciado López Obrador, que ha llevado a cabo, porque se están construyendo, desde junio se está construyendo el Tren Maya y pronto va a estar el tren transísmico, son obras estratégicas que nos conectan a la ruta de la seda, a esta ruta de infraestructura mundial que es una alternativa completamente necesaria y posible ante el derrumbe del sistema financiero actual, que es lo que está ahorita en los escritorios de todos los gobiernos. ¿Qué hacer con el desplome más grande que se haya tenido en muchísimas décadas, con caídas del PIB de 20, 30, 40% en el mundo, con un problema de pandemia que está fuera de control y con una situación ya de amenazas de guerra entre China y los Estados Unidos? Entonces, ¿qué hacer? Esto es lo que queremos darle a la población, un sentido de por dónde tenemos que dirigir la lucha, por dónde tenemos que poner atención, y específicamente el sureste del país, Vicente, es una región tremendamente rica con un potencial gigantesco. Centroamérica con el sureste de México
tiene el potencial enorme, especialmente por el sureste mexicano, de que es un estrecho continental. Entonces es una vía de paso obligado entre los océanos. No es algo nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro. Desde que estaban los viajes chinos, México participa de la ruta de la seda desde el siglo XVI, con las naos, las naves, los barcos chinos que venían de Filipinas y atracaban en el puerto del Pacífico, en Acapulco, descargaban la mercancía, se transportaba como se podía por carreta con mulas, pasaban a Veracruz y de ahí surcaban el Atlántico para llegar a Europa. Una vía de comunicación, de comercio, de una manera de empezar a integrar desde el siglo XVI estas economías. Bueno, ¿eso es posible ahora? Dime, Vicente. Déjame preguntarte, Sí. ahora que estás hablando de geopolítica, con un tema que pues nunca lo imaginé de tal magnitud, creo que uno de los tramos del Tren Maya había interés o estaba buscando conseguirlo también una compañía china, ¿no? Una compañía del gobierno chino, si recuerdo bien, si no me falla la memoria. ¿Eso tendría que ver en todo esto? China está participando en múltiples proyectos en Asia, en África, en América, en Europa, en América Latina. Incluso ofrecieron los chinos, junto con Japón, esto fue un pronunciamiento público, ¿no? China y Japón ofrecieron a Trump que ellos podían, las dos naciones podían cuadricular el territorio norteamericano con ferrocarriles de alta velocidad. Estados Unidos no tiene ferrocarril de alta velocidad. La alta velocidad comienza a partir de los 250 kilómetros por hora. Y Estados Unidos, nadie en América, en este continente, nadie tiene alta velocidad. El tren que se propuso, ahora que lo mencionas, la compañía china que había propuesto al presidente a Peña Nieto, le propuso el tren México-Querétaro. China ofreció un tren de primerísima tecnología, la misma tecnología que ocupan ellos, 320, 350 kilómetros por hora, un tren probado, tecnología que se ha consolidado. Se ofrecía este tren como un tramo inicial a un proyecto mayor que iba a ser un tren que conectara México, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y probablemente conectarlo al sur de los Estados Unidos. Pero el tramo inicial era Querétaro. Y la presión internacional que no resistió Peña Nieto y los propios problemas de corrupción que todo el mundo sabe ahora que aquejaban a ese gobierno, hizo que fracasara el proyecto. Pero China tiene algo claro. China sabe que el mundo está en una encrucijada y que estamos al fin de un sistema financiero que no tiene forma de ser remediado. Estamos en una situación donde o adoptamos un nuevo paradigma, una orientación diferente, en una forma de pensar diferente, en términos de desatar los potenciales que tienen las naciones. Estamos en este momento tratando de que se vea lo que México hasta ahora ha despreciado o no le ha puesto la atención suficiente con la tremenda desarrollo que podemos llevar con el sureste. Cuando López Obrador decide que se tiene que construir una refinería en el sureste del país, cuando decide que una obra magna, la obra de insignia de su gobierno va a ser un tren en la península, no es que esté olvidando al norte del país, es que hay un potencial enorme que no está desarrollado. ¿Qué es lo que tiene el sureste? Tenemos agua en cantidades inmensas, recursos, hay uranio, hay petróleo, tenemos población, mucha población joven que requiere trabajo, tenemos litorales. Este proyecto, quizá te referías, Vicente, al famoso Dragon Mart, que era un centro logístico que se estaba pensando que estuviera en Cancún y que igualmente el gobierno inmediatamente, con la primer presión que hubo de Washington, simplemente lo detuvo. Y probablemente ahora ese centro logístico se vaya a hacer en el puerto de Ponce, en Puerto Rico. Hay proyectos de ese tipo. Pero el sureste del país se tiene que ver como una pieza
que se va a integrar a una maquinaria enorme, a la maquinaria de la ruta de la seda, que es una ruta terrestre que ya conecta al sureste de China con el centro de Asia y con Europa, pasando por el norte de Euroasia, que es Rusia, y también por el sur de Euroasia, que es todo lo que sea la península índica y la península arábiga, y entrar por por Canal de Suez para llegar al Mediterráneo y ahí conectar con los puertos españoles que ya están siendo rehabilitados precisamente por compañías chinas, para que de ahí se conecten a la ruta de la seda marítima con América. Y en ese momento, perdón, hasta de terminar, en ese momento uno puede entender por qué el sureste de México y Centroamérica es absolutamente necesario desarrollarlo. Perdón. Entiendo el contexto, ingeniero, pero para cerrar, déjame insistir. Sí, claro. ¿Por qué se encienden los foquitos de alerta para que el presidente diga, hay fundaciones estadounidenses que están invirtiendo en campañas contra el Tren Maya, y señala incluso a un medio de comunicación como Animal Político de recibir dinero, obviamente dólares, de estas fundaciones? Si bien es cierto, podría no haber algo irregular en esto, pero vaya que si necesitamos quitarnos las máscaras para saber por qué y de dónde se está financiando pues esta campaña contra el Tren Maya, que al final es una campaña contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias por poner esta gráfica. Sí, es interesante que una de las principales financiadores de grupos y organizaciones no gubernamentales es precisamente la Fundación Nacional por la Democracia, la National Endowment for Democracy. Esta fundación, que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha financiado todo tipo de operaciones sucias, golpes de Estado, organizaciones que buscan bloquear cualquier opción o posibilidad que tienen las naciones para alcanzar su soberanía. Así que pueden financiar golpes de Estado, y esto es abierto. El golpe que le dieron a Evo Morales, este golpe lo hizo la NED, la Fundación para la Democracia de los Estados Unidos. Ellos dieron el dinero para darle un golpe de Estado a un presidente que había llevado a Bolivia a la posición número 1 en desarrollo económico de toda América Latina, que había eliminado una parte importante de la pobreza en Bolivia y que colocaba a Bolivia en una situación excelente para conectarse a la ruta de la seda. Entonces, la NED, que ha financiado históricamente a estas organizaciones, que muchas de ellas quizá no sepan que el dinero está destinado para sabotear cualquier propósito de desarrollo, porque eso es lo que quiere la casta financiera gobernante, eso es lo que quiere el establishment, que las naciones se sigan sujetando a una agenda en la cual los proyectos nacionales no pueden avanzar, porque apenas y se quiere hacer un proyecto y entonces llegan a organizaciones en defensa del derecho ambiental y van a llegar a organizaciones que hablan, por ejemplo, de los derechos indígenas. Tenemos el EZLN. Por favor, es una agrupación que está haciendo cultos paganos a la madre tierra, y que por esa razón entonces no se puede desarrollar el sur del país, y que hay que dejar a nuestra población indígena como si estuvieran en aparadores, que no se les toque con el desarrollo, porque se les afecta, se les contamina. Hay que preguntarle a un campesino en Chiapas, ¿verdad? Oye, ¿qué prefieres? ¿Andar todo el día con un arado de mulas, ¿verdad? Todo el día sobándote el lomo, ¿o prefieres un tractor? O a una mujer indígena que está lavando la ropa en el río, ¿prefieres estar todo el día ahí tallando la ropa, o una lavadora? ¿Por qué se les niega el desarrollo a las naciones? Por razones geopolíticas. Entonces, para lo que tú planteas, estas agrupaciones, ONGs, ¿no? Que hay un ejército, son como pululan por todos lados, salen siempre que hay posibilidades de arrancar un proyecto nacional. Y entonces, aquí lo que tenemos es que el Estado mexicano, como cualquier otra nación,
tiene todo el derecho de atender el bienestar de la mayoría. Y si una obra pública va a detonar procesos económicos fundamentales para el presente y para las futuras generaciones, se tiene que defender como tal. Además, tenemos en México, como en muchos países, planificadores excelentes. Yo conozco el proyecto El Tren Transísmico. Si podemos abordarlo en otro momento, es todavía más interesante que el Tren Maya. El Tren Maya tiene muchos aspectos importantes, pero el transísmico es absolutamente necesario a llevar a cabo y además en términos de costo es bastante, mucho más, una décima parte de lo cual el Tren Maya, y va a permitir que, como lo dijo un académico de la Universidad de España, dijo, puede pasar por el sureste de México el 60% del comercio mundial. Entre Panamá y que no se contrapone Panamá ni con el sureste ni con el canal transísmico, puede pasar en nuestra región 60% del comercio mundial. Órale. Nada más con el puro peaje que se cobre de los transportes podemos inyectar recursos a nuestra población del sureste y resolvemos muchísimos problemas. Yo te invito cuando gustes, cuando se pueda en tu agenda, para que nos sigas pues dando tu opinión acerca de estos proyectos, pero déjame cerrar esta noche siendo más claro con la gente. Entonces, si hay intereses, si ves intereses detrás de estas inversiones que hacen las fundaciones, sobre todo esta del Departamento de Estado, en organizaciones en México para que hagan activismo político a favor o en contra de tal proyecto, sí, entonces tendría razón el presidente en exhibir este flujo de dólares desde Estados Unidos hacia México. Sí, el presidente tiene solamente tiene la necesidad de hacerlo para que la población entienda que estas agrupaciones provienen tanto de financiamiento local, pero principalmente internacional, la Fundación Kellogg, la Rockefeller Foundation o Rockefeller Brothers, el Proyecto Democracia, que han financiado a los neoconservadores en el mundo, también a los movimientos de tipo ambientalista, y ahí me gustaría que pudiéramos dedicar después un programa para exponer por qué la agenda ambientalista, entiéndase bien, la agenda ambientalista de la casta gobernante del imperio financiero, establece que no se tiene, que la sociedad tiene que reducirse a una sociedad de muy bajo consumo de energía. Si vemos esa tablita que ustedes pusieron, ahí se habla de 14 millones de dólares que ya ingresaron en los últimos 14 años, casi $1,000,000 por año, para una veintena de organizaciones. Entonces, dinero hay. Ahora, si ese dinero llega para esas agrupaciones que defienden a las abejas, que defienden la vida silvestre, etcétera, bueno, vamos entonces a exhibirlos, qué hacen con ese dinero, ¿verdad? Y por qué razón esta Fundación por la Democracia estaría tan interesada en que México deje intactas sus selvas. ¿Por qué? Pues porque eso ha pasado históricamente, lo han hecho con África todo el tiempo. Es una política colonial. No toques los recursos porque son nuestros, no son de ustedes, no los puedes desarrollar. Así que lo que tendríamos que hacer es apoyar al presidente López Obrador a mostrar que se exhiban, que los líderes de estas fundaciones, ¿no? De estas agrupaciones de todo tipo, que salgan a la luz, que nos den la cara y que expliquen con fundamentos, ¿no? Científicos, técnicos, ¿verdad? ¿Por qué se oponen? Porque, por ejemplo, el tramo 1, sí. Me gusta que hablemos de estos temas porque normalmente, creo yo, no se hablan en los medios tradicionales porque, pues, haces tambalear a esos intereses que son los que mueven estos dineros. Y si te parece, ingeniero, pues la próxima semana lo agendamos, que se ponga el equipo de producción de acuerdo contigo para que regreses y hablemos del transísmico y hablemos de todos estos proyectos que son muy importantes para el desarrollo de nuestras regiones y que, bueno, en este caso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, están en entredicho por las campañas en contra financiadas desde el extranjero. Si te parece, te buscamos y seguimos hablando de estos temas sin censura, ingeniero.
Encantado, con mucho gusto participo. ¿Dónde te leen? ¿Dónde te encuentra la Ah, gente que quiere saber más de ti? sí, yo quería invitarlos a aprovechar este espacio porque vamos a tener una gran conferencia el día 5 y 6 de septiembre, que es de mañana en 8. Pueden conectarse a nuestro sitio La Rouchepac, es La Rouchepac, LARUOCHE punto, Larouchepac es LAROUCHEPAC.com y tenemos una conferencia donde vamos a hacer que confluyan funcionarios del gobierno ruso, del gobierno chino, de los Estados Unidos, que van a hablar precisamente de cómo se puede establecer un nuevo paradigma. Esa es la página exacto. Y vamos a poder mostrar que México puede jugar un papel importantísimo. Solamente déjame hacer un anuncio, por aquí lo tengo. Este fue un folleto que nosotros pudimos publicar hace 2 años, cuando Andrés Manuel iba a entrar a la presidencia, le entregamos uno de estos y le dijimos, presidente, se requiere la cooperación con China y con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este es el tipo de acuerdos que pueden hacer que los proyectos, ¿verdad?, permitan que estas regiones del mundo empiecen a desarrollar ese potencial, porque lo que tenemos ahora es, tenemos que zafarnos de un aparato financiero que ha tomado una decisión. Van a seguir financiando bancos y van a castigar a las naciones, exigiendo el pago de deuda, mientras que la inyección se va a seguir dando a los grandes bancos. Ya lo vimos en la última reunión de la Reserva Federal. Ellos dicen, los banqueros, se va a continuar con la inyección de liquidez a los bancos sin límite. Lo que necesiten los bancos se les va a dar. ¿Por qué no se inyecta ese dinero a la salud, a la inversión productiva? Y no solamente hablamos del mundo, de los propios Estados Unidos, que están ahora en una situación verdaderamente de caos. Con mucho gusto los invito a que se conecten el próximo sábado, de este sábado en 8. Va a ser una reunión muy interesante, hay que registrarse previamente y si, Vicente, te parece bien, con gusto podemos hablar más en detalle del tren transísmico. Si te parece, para el próximo viernes, ingeniero, para que quede de una vez agendado el compromiso, entendiendo que será un día antes de este evento que ustedes están promoviendo. ¿Te parece? Con gusto, claro que sí. Es el ingeniero Gerardo Castilleja Chávez, corresponsal en México del semanario internacional Executive Intelligence Review, fundado por Lyndon LaRouche. Y le agradezco, ingeniero, le mando un abrazo y que pase excelente noche. Gracias.